Desde que el cardenal argentino Jorge Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco en marzo de este año, muchas cosas han cambiado al interior de la Iglesia Católica Mundial. Acostumbrados los fieles a tener un líder conservador, el Papa Francisco ha logrado en pocos meses darle un revolcón, iba a decir una revolución, a esta institución religiosa que no deja de sorprenderse ante las acciones del nuevo pontífice. Con su enorme humildad y sus pies bien puestos sobre la tierra, ha comenzado una serie de cambios que muy pocos esperaban y que dejan sorprendidos a millones de católicos que lo siguen en el planeta. Hoy vamos a conversar sobre el pontificado del sacerdote argentino que hasta ahora ha despertado la admiración en millones de personas y también muchas críticas de grupos más conservadores. Nos acompañan durante esta hora desde Argentina Evangelina Imitian, escritora de la primera biografía del pontífice llamada Francisco, el Papa de la Gente. Más adelante, desde México, tendremos a Rodrigo Guerra, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz y director del Centro de Investigación Social Avanzada. Y aquí, desde nuestros estudios en Miami, el sacerdote jesuita Ernesto Fernández Travieso, exdirector de Relaciones Públicas para Emisoras Latinoamericanas de Radio Vaticano y hoy es vicepresidente del Colegio de Belén en la ciudad de Miami. Comenzamos ya esta hora interactiva sobre los cambios que genera el Papa Francisco. Cala en el aire ya. Y saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Tengo que agradecer antes de pasar al programa de esta hora la enorme sintonía a la entrevista que transmitimos con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Muchísimas gracias a todos por vernos. @cala_CNN, con esas mismas claves en Facebook. Antes de iniciar con nuestros invitados de lujo y un tema que además me fascina, en el cual usted puede participar, es una hora interactiva, quiero decirles en la reflexión que durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil a finales de julio de este año, el Papa Francisco debutó, por decirlo de esta manera, en su primer encuentro multitudinario con fieles fuera del Vaticano. Allí el pontífice invitó a los jóvenes presentes a que cambiaran un poco el rumbo de su fe y cito textualmente sus palabras: quiero que se salga, quiero que la iglesia salga a la calle. No solo sus palabras ante millones de católicos fueron decisivas, sino también sus acciones cuando sin temor dejaba que la gente lo abrazara. Al finalizar la jornada, el Papa declaró a los periodistas que lo acompañaban en su avión que si una persona buscaba al Señor y era gay, ¿quién era él para juzgar? Declaraciones que generaron muchas reacciones positivas y negativas a nivel internacional. Sin duda, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, ha llegado con un estilo que genera expectativas de cambio y renovación. Le pregunto, ¿qué piensa de este nuevo Papa? ¿Se siente identificado con lo que dice, con lo que ha dicho hasta ahora? ¿O cree que se debería conservar el tradicional espíritu más conservador de la Iglesia Católica? ¿Cree que su estilo es pasajero? ¿Se volverá más tradicional con el tiempo? Bueno, pues puede contestar algunas de estas preguntas también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Vamos a comenzar nuestra conversación con dos de nuestros tres invitados y quiero comenzar las damas. Primero, desde Buenos Aires, con Evangelina Imitian, la autora de Francisco, el Papa de la Gente. Bienvenida, Evangelina, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Acá estamos. Mira, recientemente, como yo decía, se celebró la Jornada de la Juventud Católica. Tuviste la oportunidad de estar en Río de Janeiro. ¿Cuál fue la experiencia más significativa para ti al registrar esa jornada? La verdad que fue una experiencia sumamente interesante y desbordante en muchos sentidos, ¿no? La verdad es que una cosa es ver por televisión 3,5 millones de jóvenes y otra cosa es estar ahí, ¿no? Ver el fervor y ver todo lo que despierta esta figura que es un papa, ¿no? Porque por momentos daba la sensación de que era una estrella de rock, ¿no? Como algunos lo llamaron. Claro. Y el magnetismo, la atracción que despertó para tantos jóvenes es sumamente fuerte y movilizador, ¿no?
¿qué significa que tu libro, ahí estamos viendo las fotografías tuyas con el Papa Francisco, qué significa que tu libro haya sido decretado como publicación oficial de la Jornada de la Juventud? Bueno, fue una alegría. Este fue un libro que se preparó, la biografía la hemos armado después de la elección de Francisco, y bueno, tuve la oportunidad de ir a verlo al Vaticano para entregársela, que son algunas de las imágenes que están viendo. Y bueno, y también después de esto fue declarado producto oficial. Así que bueno, fue una alegría muy importante, porque bueno, la idea del libro era contar quién es que es lo que hoy en día se preguntan millones de personas en todo el mundo: quién es este hombre y cómo llegó a convertirse en este líder tan carismático y tan revolucionario, que tiene 76 años y parece querer cambiar el mundo, ¿no? Exactamente, y vamos a tener oportunidad de hablar, Evangelina, sobre tu libro, las cosas o anécdotas más interesantes, hechos de su biografía que más te han conmovido y llamado la atención. Pero yo quiero ahora comenzar también a dialogar con otro de nuestros 3 invitados por esta hora. Es el padre jesuita Ernesto Fernández Travieso, nos acompaña acá en nuestra mesa en Miami. Bienvenido al programa, padre, ¿cómo está? Pues aquí muy bien, Ismael, y muy interesado en todas las cosas que están pasando, como está todo el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, Bergoglio es un padre jesuita. ¿Ustedes se sienten bien representados? ¿Es la primera vez que hay un jesuita que alcanza... En toda la historia. Exactamente, en toda la historia, llegar a ser papa? ¿Qué significó para usted? Y dígame si realmente le tocó emocionalmente cuando se produjo este anuncio. Por supuesto me tocó, pero más me toca cuando hablan nuestro idioma y utilizan nuestros manerismos latinoamericanos, más que todo eso, porque ha habido muchos jesuitas en nuestra historia que están también en muchas vertientes, en muchas diferentes. Yo soy cubano y indudablemente estoy marcado por esa revolución que nos ha destruido el país, y entonces eso es claro, estamos de cierta manera, yo diría, marcados, ¿no? Pero hay una cosa muy importante en esto, ¿no? Que como el Papa yo viví en Roma bastante tiempo estudiando y después trabajando en Radio Vaticano. Sí. Y una cosa que teníamos todo lo que hemos trabajado allá es ese clericalismo, que uno dice a veces está de espaldas a lo que Cristo nos dejó como fe, no como una religión. Yo no me canso de decir que Cristo no fundó una religión y que no nos dejó aquí como un club que tenemos que participar. Y qué bueno que usted diga eso, porque mucha gente que es fanática y fanatizada no distingue entre estas dos palabras, fe y religión. Y muchas veces de Roma teníamos la idea de que tenemos que obedecer y no comentar, y no investigar y no contestar, ¿no?, lo que está pasando, las cosas que han pasado en toda la historia de la Iglesia. Y realmente todos tenemos un aspecto crítico de nuestras creencias, ¿no? Como decimos otra vez, una fe. Y yo creo que lo que nos está trayendo el Papa, yo diría no por primera vez, porque todos han hecho algo, pero a veces hay como un miedo de llegar a un mundo de hoy y mezclarse en el mundo de hoy. Como el Papa nos está diciendo, tenemos que estar ahí. Quitar el clericalismo, quitar todas esas cosas que nos han hecho abandonar a las masas, a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, ¿no? Y yo creo que él está atrayendo a toda esa gente otra vez, gente que se ha ido de la iglesia. Exactamente, y ese es un tema el cual quiero detallar un poquito más adelante, gente que se había ido de la iglesia. Evangelina, padre Fernández Travieso, estamos viendo imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Río de Janeiro. Yo tuve la oportunidad de cubrir para esta cadena, CNN en español, en el 2002, la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Toronto, Canadá, la visita de Juan Pablo II, y fue algo apoteósico. Y realmente, cuando vi estas imágenes, recordé la figura tan grande que llegó a ser Juan Pablo II. Aquí vimos al Papa Francisco romper todos los protocolos en Brasil, abrazar a la gente, dejar que los niños se le acercaran, pedir que el papamóvil tomara otro rumbo. Te pregunto, Evangelina, ¿esto puede influir, crees tú, que has estudiado su vida,
más allá de la iglesia, quizás incluso en los sacerdotes en el mundo, este ejemplo que estamos viendo del Papa Francisco? Sí, seguramente, porque uno se pregunta, después del ejemplo que ha dado de cercanía, de no temor, porque él mismo pidió, como vos decías, que el papamóvil no fuera una caja de cristal que lo aislara de la gente, sino pidió que estuviera abierto, poder tomar contacto con la gente, dejar que se acercaran, que le trajeran niños, que lo besaran. Y este estilo, esto está marcando un estilo. Él quiere una iglesia cercana a la gente, líderes cercanos a la gente, pastores con olor a oveja, como a él le gusta decir, ¿no? Y entonces viene un replanteo, porque muchísima gente se está acercando nuevamente a la iglesia católica y a otras iglesias, justamente por el ejemplo de Francisco y por la figura de Francisco. Pero ¿qué va a pasar? ¿Con qué tipo de líderes se están encontrando quienes vuelven a retomar contacto con la iglesia? Entonces, ese es de alguna manera un gran desafío que tienen los líderes religiosos en todo el mundo, digamos, de alguna manera poder replicar el estilo de liderazgo que está planteando. Y bueno, ya con su mensaje hace un par de semanas, cuando dijo, me duele ver a sacerdotes o a monjas desplazándose en autos muy lujosos, ahí está marcando un estilo del liderazgo que quiere, del liderazgo con el que los jóvenes y la sociedad en general se pueda identificar, ¿no? Exactamente. Padre Ernesto, usted que estuvo tanto tiempo en el Vaticano como representante de las radios para América Latina, ¿en qué se diferencia, digamos, la actuación del Papa Francisco durante esta jornada de la juventud con la de papas anteriores, si es que podemos comparar? Y el Papa que le sucedió, que muchos ahora lo califican como un Papa de transición, Benedicto XVI, ¿cuál es la diferencia? Mira, yo estaba trabajando en Radio Vaticano cuando entró Benedicto XVI, y nos maravillaba la diferencia de lo que él hablaba. En Radio Vaticano éramos 387 empleados, todos éramos empleados. Y vaya, enseguida salimos cada vez que él hablaba, porque nos sorprendía esa nueva manera de hablar, que comparada ahora con Francisco no tiene comparación, ¿no? Porque Francisco ha estado más en ese sentido, más en la calle, ¿no? Y venía de un cardenalato en que él se iba a tomar café y compraba el periódico en la esquina y conversaba con toda la gente, ¿no? Que al pobre Benedicto lo tenían en una urna de cristal, ahí un hombre inteligentísimo, y digo, hablando cosas que nos sacaban otra vez la fe esa de Cristo, ¿no? Porque a veces digo, hablamos mucho cristianismo y no hablamos de Cristo. Como nosotros de estudiantes, yo estuve estudiando, a veces hacíamos en broma, decíamos, si viene Cristo ahora aquí a Vaticano, lo crucificamos otra vez en medio de la Plaza de San Pedro. Muy broma. Porque realmente a veces vemos que estamos violando esa actitud sencilla que nos trajo Cristo también. Esa actitud de estar con la gente, de venir para los pecadores, para los sufridos. Digo, nos convertimos en un clericalismo de clase alta y por eso se nos fueron todas las otras gente. Cuando son la gente que sufre, la gente que le hace más falta. Todo el mundo es sufrido. Yo digo, los ricos, los pobres, los medianos, todos somos sufridos. Pero realmente no podemos estar hablando en un vocabulario que no nos llegue a la gente. Y yo creo que eso es lo que está haciendo ahora con una sencillez. Y yo digo, quizás por nosotros latinoamericanos que nos hablan en nuestro idioma. Y no es estudiado, se ve que está, y yo diría, improvisando todo el tiempo, porque son cosas salidas del alma, de su corazón. Espontáneas, orgánicas, auténticas. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad, pero hay muchos mensajes que están llegándonos a través de Facebook y también de nuestras cuentas @CalaCNN, @Cala en Twitter. Para leer algunas de esas, dice por acá Juanjo Laborde, totalmente de acuerdo con el pensamiento y el estilo del Papa Francisco, es lo que la mayoría de los católicos estábamos esperando. Y un último comentario, Jorge Azurita, Evangelina,
Este va directamente para ti. Dice, aprovecho la oportunidad para felicitar a Evangelina por su excelente libro. Me lo estoy devorando en su versión electrónica. Cuando regresemos, le pregunto a Evangelina dónde lo podemos encontrar y físicamente en qué países está a la venta. Continuamos enseguida, no se nos vaya. Es una hora interactiva de Cala, así que participe a través de sus mensajes. Alce su voz. Volvemos enseguida. Sigue a Cala en Facebook y también en Twitter. Gracias por la sintonía. Estamos en una hora interactiva de Cala desde Miami con invitados en Buenos Aires, también en la ciudad de Miami. Y más adelante continuamos esperando a nuestro tercer invitado desde México. Será Rodrigo Guerra, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz y director del Centro de Investigación Social Avanzada. Y bueno, estoy conversando con la autora de este libro, Francisco, el Papa de la Gente, Evangelina Imitian, desde Buenos Aires, y también con el padre Fernández Travieso, que fue director de Relaciones Públicas para emisoras latinoamericanas de Radio Vaticano y hoy es vicepresidente del Colegio de Belén en la ciudad de Miami. Evangelina, ¿qué tiempo te llevó a escribir este libro, Francisco, el Papa de la Gente, y qué tanto acceso personal has tenido a, digamos, alrededor de Bergoglio? Sí. Al entorno. Bueno, la verdad es que el libro lo armamos después de la elección, porque, bueno, tanto en Argentina como en otras partes del mundo sorprendió la noticia, acá también, y mismo a su propio entorno, ¿no? Había alguna expectativa, pero la verdad es que en Argentina no había, cuando se conoció que teníamos papa, no estábamos esperando escuchar el nombre de Bergoglio y nos sorprendió a todos. Y la verdad es que el libro es una maquinaria que se puso en marcha inmediatamente después de la elección y bueno, en cuestión de un mes el libro estaba en las librerías. Fue un trabajo sumamente intenso y que fue posible justamente por esto que decía, yo tuve acceso y posibilidad de conocerlo al cardenal Bergoglio antes, digamos, obviamente, y tenía bastante acceso a un entorno cercano al cardenal. Entonces, bueno, por eso fue posible, fue una tarea súper intensa y en ese corto tiempo, porque bueno, a fines de abril lo presentamos en la Feria del Libro, bueno, estuvo ya el libro en la calle. Y se lo regalas al Papa Francisco, vimos las fotos. ¿Tuviste después algún tipo de opinión, comentario, si él lo pudo leer, si le gustó el libro, si le pareció bien? Bueno, la verdad es que fue muy interesante la experiencia de poder ir a entregárselo, porque bueno, yo había ido había un grupo de pastores argentinos que regularmente se reunían a orar con Bergoglio acá en Buenos Aires y tenían una audiencia en los últimos días de mayo. Entonces yo viajé con ellos con la idea de sumarme, pero oficialmente no estaba en la agenda. Bueno, inicialmente no pude ingresar, pero cuando los pastores, entre ellos uno de los pastores es mi papá, cuando Francisco lo vio, lo saludó, le dijo, me dijeron que Evangelina escribió un libro, me hablaron muy bien del libro, entonces le dijeron, bueno, está Evangelina afuera con ganas de poder entregártelo en mano, y bueno, él mismo hizo un llamado, pidió a la gente de la Guardia Suiza que me permitiera pasar, así de sencillo como, me parece que es una anécdota que vale la pena, porque uno no se espera, digamos, que un papa tenga una actitud de, bueno, hasta ir a llamar a la Guardia Suiza para
permitir que pasara. Bueno, así que ahí se lo pude entregar. Me dijo que sí, que le habían hablado muy bien del libro, que tenía muchas ganas de leerlo. Así que bueno, tuve la posibilidad de entregárselo en mano en un encuentro en el que fue, digamos, reencontrarme con el padre Jorge, que nosotros en Argentina conocimos. Uno piensa, digamos, encontrarse con alguien distinto, pero se encuentra que es la misma persona, pero vestida de blanco, ¿no? Y bueno, después de la entrega, sí, de que le entregué el libro, bueno, tuve una breve entrevista en Santa Marta con él, y bueno, después del encuentro fue que el libro fue elegido como el producto oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. No tuve un comentario directo del libro, del contenido. Supongo que también por pudor debe ser raro de alguna manera leer la vida de uno retratada en tantos libros, porque bueno, él mismo nunca quiso que se hiciera una biografía suya mientras estaba en Buenos Aires. Por eso, digamos, no había biografías propiamente dichas de él en Buenos Aires, ¿no? Claro. Claro. Bueno, hablando justamente que lo mencionabas de que se convirtió en un documento oficial de la Jornada de la Juventud, el Papa, al culminar la jornada, dio unas declaraciones a los periodistas que viajaban con él en el avión que levantaron muchos comentarios. Cito lo que el Papa dijo: si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Repito, si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Padre Ernesto, ¿qué opina usted de esa frase? Bueno, yo creo que, mira, el Papa nos está haciendo... hay una cosa que a mí me fastidia mucho, que la gente dice, ¿es tradicionalista o no tradicionalista? La tradición del cristianismo, de la Iglesia, en los 2000 años es adaptándose a las diferentes necesidades que hay en todos los movimientos históricos, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo el Papa hoy en día es adaptar también nuestra fe, no religión, a este momento histórico. Hay muchísimos problemas sociales, muchísimos problemas políticos, muchísimos problemas de nuestras sociedades que hemos, yo no diría deshumanizado, sino animalizado muchas de las sociedades que tenemos. Y yo creo que el Papa está viendo las necesidades que hay hoy en día, y él no está en el plan de con a rajatabla, de criticar a unos o criticar a otros, o tomar unas posturas. Todas estas cosas... Pero eso significa, padre, que entonces, digamos, en este caso del tema de la homosexualidad, porque eso no es nada nuevo. En la iglesia siempre ha habido homosexuales que han sido creyentes y han asistido a la iglesia, y siempre han habido padres, sacerdotes homosexuales, que no tienen nada que ver con los casos de pederastas, que son otra cosa, ¿verdad? No podemos meter los dos temas en el mismo saco. Pero ¿está de acuerdo entonces en que la iglesia flexibilice? Usted hace la diferenciación entre fe y religión. Flexibilice esa postura tan dogmática que ha tenido. Y hay que flexibilizarla porque esa es la actitud que nos trajo Cristo en el Evangelio. Vemos episodios tan lindos en el Evangelio como el caso de la adúltera, ¿no? Que es traída como era adúltera, agarrada en flagrante pecado, ¿no? Y entonces, claro, la religión de los judíos entonces era, que hoy en día también enseñan los musulmanes, apedrear a una mujer adúltera. Nunca se apedreaba al hombre, fíjate, apedrear a la mujer adúltera. Y Cristo no solamente desarma a aquellos fariseos que iban a apedrearla, sino cuando todos se van, le dice a ella, ¿dónde están los que te iban a matar? Eso, se fueron, Señor. Y digo, y yo tampoco te condeno. Estamos hablando de Cristo, que nosotros creemos, nosotros los cristianos creemos que es el Hijo de Dios, Dios mismo que venía. Y dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Como una invitación. Y yo creo que esa es la misma actitud. Vamos a hablar de pedagogía que está usando, pero eso es un poco frío y feo. No es pedagogía, es que el Papa Francisco está utilizando simplemente esa actitud de Cristo que tenemos tan clara en el Evangelio, de venir siempre al sufrido, al que está pisoteado, sea lo que sea. Y yo digo, en eso tenemos que estar de acuerdo. Yo he oído muchos curas hoy en día que dicen, tenemos que
tenemos que ver lo que hacemos, porque no podemos tratar a rajatabla a todo el mundo por su preferencia sexual o no preferencia sexual y su preferencia política. Tenemos que adaptarnos a todo el mundo con principios y valores. Claro. Muy profundos, de fe. Pero todas estas cosas tienen que estarse estudiando y se están estudiando hace mucho tiempo en Roma. Hay muchas comisiones estudiando todas estas cosas y algún día se dirán que yo no estoy de acuerdo de estar oyendo si ya un grupo de gente dijo esto está bien o esto está mal. No, no estoy de acuerdo, porque yo siempre quiero volver a ese Cristo. Yo creo una cosa que el Papa Francisco nos está haciendo. Él ha dicho dos cosas. Primero, volver a Cristo, a los evangelios, en la actitud que todavía nosotros no la hemos entendido. Para todo el mundo, para todo el universo, para todas las culturas, para todas las razas. Y la segunda era estar en contacto con la gente sufrida. Salir a la calle. Salir a la iglesia salga a la calle. Con la gente que está sufrida, la gente que está necesitada de algo, de respuesta. Por eso esas demostraciones que ha habido de apoyo al Papa masivas, como hubo en Copacabana, ¿no? Porque la gente tiene hambre de algo espiritual. Nos están tratando como unas cositas, como numeritos económicamente. Y entonces la gente necesita encontrar que me traten como ser humano, no como una cosa, no como un número, y como un número que sale de números para el desarrollo económico de nuestros países. Vamos a hacer una pausa, tenemos que irnos a publicidad. Después de esos breves mensajes que siguen, regresamos con esta hora de Cala dedicada para analizar estos 5 meses de pontificado del Papa Francisco. A raíz de esa exitosa primera presentación multitudinaria fuera del Vaticano, que ha sido la pasada Jornada Mundial de la Juventud Católica en Río de Janeiro. Recuerden, @CalaCNN, en Facebook también estamos. Sus comentarios cuentan, valen, los escuchamos. Me agrada ver cómo tantos de ustedes que nos están mirando aprovechan la oportunidad de una segunda y tercera pantallas para escribirnos y alzar sus voces, y nosotros les leemos y les escuchamos a través de las redes sociales, @CalaCNN. En Twitter, por ejemplo, dice Carlito o Carlos Luis Moreno: yo digo que como Juan Pablo II no hay, que perdonó al joven que atentó contra su vida. Espero que Francisco siga su ejemplo. Saludos. También por acá dice Perolita: aun cuando nadie pueda sustituir a Juan Pablo II, no cabe duda que Francisco es el Papa que necesitamos hoy más que nunca. Hay un comentario, como siempre, y los leo de todas, digamos, las naturalezas. Dice este de Olvidadiza: el Papa sabe que el catolicismo pierde adeptos muy rápidamente, cosa que afecta a las arcas vaticanas, y por ello su actuación populista. Les leemos en Cala. Y continuamos justamente hablando sobre el pontificado del Papa Francisco con Evangelina Imitian. Es la escritora de la primera biografía del pontífice Francisco, el Papa de la gente. Desde México ya nos acompaña Rodrigo Guerra, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz y director del Centro de Investigación Social Avanzada. Y aquí en Miami, el padre Ernesto Fernández Travieso, exdirector de Relaciones Públicas para emisoras latinoamericanas de Radio Vaticano. Rodrigo, la bienvenida al programa. ¿Qué tal? Saludos. Buenas noches, Ismael, y buenas noches a todos los que nos ven esta tarde-noche. Muy bien. Bueno, mucha gente calificó el desempeño del Papa como una estrella de rock por esa euforia que despertó en las personas y que hemos visto en las imágenes, y vimos las imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Río de Janeiro. Esta misma semana recibió a las selecciones de fútbol de Argentina e Italia, se retrató con su compatriota, el jugador Lionel Messi. Rodrigo, ¿cómo podemos leer un Papa tan mediático como el Papa Francisco en estos inicios de su pontificado? Sin lugar a dudas, la Iglesia Católica no se ha distinguido por un óptimo manejo de los medios de comunicación. Ha habido importantes crisis comunicacionales en los últimos años, en el periodo, por ejemplo, de Benedicto XVI. Por eso, tal vez, ahora más que nunca vale la pena subrayar que el Papa Francisco está logrando lo increíble, que sin una amplia estrategia de comunicación, sino con su sola presencia, con su palabra y los gestos sumamente elocuentes que está emprendiendo, está generando una novedad que atrae indiscutiblemente multitudes, pero a partir de una plataforma que no opta por el marketing, sino más bien por
una lectura muy particular de las necesidades simbólicas que tienen las personas, en especial las nuevas generaciones, y en particular en América Latina esto fue, me parece, muy evidente. Padre Ernesto, usted que, digamos, que ha vivido el pontificado de otros papas, ¿verdad? Desde que inició el pontificado Francisco ha tenido declaraciones muy fuertes, directas, en contra del clero, que no se involucra con la gente, con los más necesitados, y más bien acumulan bienes. ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia ante estas declaraciones? Porque ha sido una fuerte autocrítica a la Iglesia. Bueno, una cosa, Ismael, que vemos, que ya había dicho antes, la Iglesia como una institución política de poder, en los tiempos inclusive del Renacimiento y todas esas familias trataban de acaparar ese papado. Era gente que no tenían virtud, que ni tenían nada, ni sabía qué era el Evangelio, realmente, porque el Papa Borgia y los de la Rovere y todos los Médicis no tenían idea de lo que era el Evangelio. Y yo creo que estamos volviendo otra vez, porque se convirtió la Iglesia en una iglesia farisea. Yo creo que hay una cosa grande, los únicos enemigos que tuvo Cristo en su vida fueron los fariseos, que querían que se ajustara a las normas aquellas del tiempo judío. Jesús era judío, sin embargo trajo una actitud nueva, y sus discípulos fueron acusados de todo, de no tener las leyes. Y yo creo que lo que está haciendo el Papa Francisco, volvernos otra vez a ese cristianismo de Cristo, no un cristianismo fariseo de reglas y de normas y de un club que realmente tiene que ser distinto a lo demás, ¿no? Yo creo que el mensaje de ahora, igual que nos trajo Cristo hace 2000 años, un mensaje universal para toda la gente que sufre, para toda la gente que tiene hambre de justicia en este mundo de hoy, que hay tanta injusticia. Él nos está trayendo eso. Les digo, todos los papas nos han traído algo especial, pero esto es una nueva ola. Yo diría, esto es una cosa completamente distinta, porque él no tiene miedo. Los otros vivían, yo diría, los otros papas buenísimos y magníficos, cada uno ha traído un punto de vista que nos hacía falta, pero estaban, yo creo que demasiado metidos en una institución que no tenía 2000 años, porque eso empezó después con Constantino, que hizo la religión cristiana, la hizo la religión oficial de su imperio romano. Y yo creo que eso nos fastidió completamente aquella frescura que traía Cristo, que traían los primeros apóstoles, gente de la calle, que nos traían aquellos mártires que quizás nunca habían conocido a Cristo, pero por lo que habían visto de los demás, se entregaban por la fe que tenían, que sabían que iban a resucitar, se tiraban a los leones, ¿no? Y yo creo que eso después fue acallado por esa idea de coger el poder, de tomar el poder de que había de las familias aquellas ricas y de poderosas, que todos estaban emparentados con todos los reyes de Europa, ¿no? Y yo creo que nos está trayendo Bergoglio otra vez el espíritu ese de Cristo, de sencillo, de venir para la gente que tiene problemas, para la gente que tiene, yo digo, como Cristo lo decía, yo vengo para los pecadores, no para los justos. Sin embargo, hemos hecho un club, la Iglesia Católica a veces, que además que venimos para la gente que aparentemente son santos, ¿no? Y que quizás no son tan santos. Yo creo que eso es una cosa nueva que tenemos que ver ahora y aprovechar y secundar a este Papa en esa actitud evangélica de Dios que está con nosotros, que vino al mundo para salvarnos a todos, a los chinos, a los africanos, a todo el mundo. Rodrigo, hablando de este tema justamente que el padre Ernesto refiere, del tema de la austeridad, del tema de dar el ejemplo, del tema de la autocrítica, ¿verdad? Porque muchísima gente ha, por los siglos de los siglos, no criticado a la fe cristiana y al catolicismo, sino al gobierno, a la administración, al Vaticano, por el derroche, por la ostentación, por justamente el lujo con el que vive la alta jerarquía católica. ¿Es posible que haya un cambio sobre este tema, más allá del discurso y del ejemplo que da el Papa, y sobre otras críticas hechas por el Papa, como por ejemplo el encubrimiento en los casos de pederastia? ¿Qué tanto va a reformar la Iglesia todo esto? A mí me parece que el camino de la reforma
no comienza con Francisco, comienza justo con el Concilio Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, quienes hicieron un esfuerzo muy grande justamente por purificar la Iglesia, tratando de quitarle todas las costras, todas las pegas que en el camino de los siglos se habían ido adhiriendo y que muchas veces, como decía el sacerdote que te acompaña, brotan de algunos compromisos con el poder. Aún así, yo me atrevería a ser mucho más matizado en los juicios y no hacer juicios tan sumarios, tratando de presentar un contraste en blanco y negro, como si Francisco fuera una absoluta novedad. Hay que acordar claramente, y lo tenemos que recordar todos, que la convocatoria fuerte a hacer una reforma de la Iglesia, con esa palabra reforma, la hace Joseph Ratzinger en el famoso libro Informe sobre la Fe de los años 80 y luego posteriormente, poco antes de ser elegido Papa, cuando en un importante encuentro cristiano en la ciudad de Rimini, en Italia, convoca a que la Iglesia siempre esté en permanente reforma interna, tratando de recuperar justamente la centralidad de Jesucristo y de desafanarse de cualquier tipo de compromiso de poder que pueda oscurecer o eclipsar la autenticidad del Evangelio. Ahora bien, cuando se hacen este tipo de juicios, también vale la pena recordar algo que ha sido una constante en Juan Pablo, en Benedicto y ahora en Francisco, el recordar que la fuerza de la Iglesia no radica en ser una secta de puros, sino justamente en afirmar que hay un espacio y una posibilidad de perdón y de acogida para todos los hombres, independientemente de su coherencia moral, si somos como Iglesia fieles a Jesucristo. A mí me parece que esta es la gran novedad que introduce y que rompe de una manera muy frontal cualquier tipo de conservadurismo que de repente en los últimos años algunos grupos e instituciones pudieran haber asociado a la figura de los sumos pontífices. Vamos a hacer una pausa, tenemos que irnos a publicidad. Hay muchos comentarios que ustedes nos dejan en las redes sociales. Muchísimas gracias. Cuando regresemos quiero volver a Argentina, Buenos Aires, Evangelina, la autora de Francisco, el Papa de la gente, porque tú que tuviste la oportunidad de conocerlo, Evangelina, te pregunto, ¿siempre fue un sacerdote así de combativo en Argentina? Volvemos enseguida, no se nos vaya. Y ya estoy de regreso en esta hora de Cala dedicada al Papa Francisco, conversando con Evangelina Imitian, es escritora de la primera biografía del pontífice, Francisco el Papa de la gente, desde México Rodrigo Guerra, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y el padre Ernesto Fernández Travieso, exdirector de Relaciones Públicas para emisoras latinoamericanas de Radio Vaticano. Evangelina, te preguntaba, has escrito este libro, conociste al entonces cardenal Bergoglio en Argentina, ¿siempre fue así de combativo? ¿Cómo se muestra ahora como Papa? Sí, la verdad es que sí, él movilizó a la Iglesia hacia las calles, eso se puede decir, y también fue un líder que en lo social y en lo político también tuvo una trascendencia importante. Rodrigo, como experto en asuntos del Vaticano, ¿en qué se distingue Francisco de sus predecesores, al menos de los más recientes, Juan Pablo II y Benedicto XVI? A mí me parece que el sello distintivo es que es un representante de la experiencia cristiana en América Latina. Cuando uno se sorprende por algún gesto, alguna palabra, por la expresión de tocar la carne de Cristo en los más pobres, de ir a la periferia, si uno es latinoamericano, uno inmediatamente encuentra una gran sintonía y además una gran armonía con lo que se suele enseñar en la Iglesia Católica Latinoamericana. Tal vez la gran sorpresa está siendo el que para hombres y mujeres de otras latitudes, el tipo de acentos y de discurso y de énfasis, el marcado sentido de justicia social que tiene el Papa Francisco y que ha aprendido y vivido en la Iglesia de América Latina, hoy se transmite como una propuesta de validez universal que esperemos ayude también a transformar las estrategias de pastoral de la Iglesia, por ejemplo, en continentes tan desesperanzados como Europa. Antes de irnos a la pausa, padre Fernández Travieso, se entiende que los jesuitas por lo general rechazan cargos de poder. ¿Cómo se puede ver que ahora el mayor jerarca de la Iglesia sea uno de ustedes?
Bueno, acuérdate que en el momento que uno de nosotros, los jesuitas, es seleccionado por el Papa en una diócesis para hacer un trabajo ya de la iglesia oficial, pues dejas de ser jesuita en ese momento, completamente. Ya no dejas de ser jesuita. O sea, ya Bergoglio pues había dejado de ser jesuita oficialmente cuando es elegido o nombrado obispo. Obispo. En el momento en que comenzó a ser obispo, y dejó de ser jesuita. Y después de cardenal y después de papa. Él se sigue diciendo, el otro día en la fiesta de San Ignacio de Roma, en el Jesús, habló de eso. Todavía me siento de corazón jesuita, pero él de hecho no puede tener parte oficial de ninguna decisión de los jesuitas como grupo. Qué buena aclaración que nos haga para que nos quede a todos, ¿no? El sentido exacto de lo que ocurre. Ignacio estaba muy claro porque no quería que nos metiéramos en política. Y en aquellos tiempos de Ignacio, en tiempos de Renacimiento, un papado, un cardenalato y un obispado era siempre un puesto político. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa para publicidad. Regresamos con la última palabra, reflexiones de punto final de esta hora con nuestros 3 invitados desde México, Argentina y Miami. Volvemos, no se nos vaya. Momento de la reflexión final para terminar esta hora dedicada al pontificado del Papa Francisco. Vamos con Rodrigo Guerra. 30 segundos, Rodrigo, desde México. Simplemente quisiera subrayar que el Papa Francisco es un enamorado del concepto nueva evangelización. ¿Esto qué significa? Significa que la Iglesia es consciente del cambio de época que estamos viviendo, de la nueva sensibilidad, nuevos lenguajes, nuevos signos, ideales y valores que convocan a las nuevas generaciones y que ahora anuncia el Evangelio de siempre, pero consciente que muchos de los viejos métodos y expresiones que habían caracterizado a la Iglesia en el pasado tendrán que ser renovados para ser pertinentes y acoger las expectativas de las nuevas poblaciones juveniles. A mí me parece que si esto se logra y si los obispos y los laicos en América Latina y el mundo seguimos al Papa Francisco en este gesto y en este esfuerzo, habrá una renovación sincera y profunda de la Iglesia Católica como la gente lo espera. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer tenerte en el programa. Evangelina Imitian, la autora de Francisco, el Papa de la Gente. Tu última palabra, reflexión para quedarnos como cierre. Sí, creo que es importante destacar que, bueno, Francisco ya llegó, es el líder que tal vez muchas personas estaban esperando y el proceso de cambio ha comenzado. Ojalá que esta transformación que está llevando a tanta gente, que está conectando a la sociedad nuevamente con la Iglesia, siga su curso y llegue a su objetivo, que realmente, digamos, el gran desafío ahora es conquistar y llevar adelante esta transformación. Muchísimas gracias, Evangelina. Y tu libro, me imagino que en Amazon.com, no sé si está en físico en todo el continente. Claro, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Padre Ernesto. En la mayoría de los países de América Latina. Muy bien. Padre Ernesto Fernández Travieso, su cierre broche del programa. Diría una cosa que digo, no podemos ni pensar que esto ha sido planificado. Como decía Rodrigo, desde el Vaticano II la Iglesia está cambiando porque es una necesidad tremenda. Y esto no se ha planeado. Lo que tenemos que ahora, que este hombre que ha sido escogido, nosotros creemos, por el Espíritu Santo, es genuino, es auténtico, te habla con el corazón, te habla mirándote a los ojos, llega a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, y esto es una cosa que hacía rato que necesitábamos de ver. Hay muchos mensajes en las redes sociales para leer. Uno, para que ustedes tengan la última palabra hoy. Hay muchísimos, la mayoría a favor de la figura del Papa Francisco, tengo que decirlo. Jacqueline Caballero dice, ¿sabías que el Papa es carismático? Él viene con todo el poder del Espíritu Santo. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a usted por la sintonía.